Cristo ilumine todos los hogares y corazones de todos los dominicanos. Que el año nuevo nos traiga nuevas energías y renueve las esperanzas de todos. Son los deseos de Teleimpacto, donde siempre encuentras Saludos dominicanos, por el territorio de la República. Les habla Lopone Payalanita y vamos a cerrar la semana recapitulando algunas cuestiones importantes que hemos tocado y de las cuales pues todavía nos falta mucha información, porque como ustedes saben, en este país no hay libertad de prensa. La prensa está condicionada porque cuando no está bajo el control de los grupos económicos, está bajo el control de los grupos políticos o de ambos, ¿no? Y entonces ahí se publica lo que a ellos no les perjudica. Todo lo que a su juicio puede darle algún daño en sus intereses económicos o sus intereses políticos, eso no se publica. Por eso ustedes no ven nada de lo que yo escribo en ninguno de los periódicos. ¿Y ustedes saben por qué? Porque en casi todos los periódicos el que está presente del lado político se llama Leonel Fernández. Y como yo responsabilizo a Leonel Fernández de haber iniciado todo este proceso que culmina con la fusión con Haití, él es responsable de ese proyecto. Eso está en el informe de Jacques Attali, por el cual él pagó $1 millón que tendrá que explicar algún día de dónde lo sacó, ¿no? Entonces, él ha sido presidente 3 veces en este país. Y yo sostengo que la Constitución de la República debe ser modificada y prohibir la reelección durante 50 años. Que no pueda haber reelección. Y después de 50 años, cuando hayamos rotado la presidencia muchas veces, entonces le demos importancia a los programas. Porque se dice, no, porque entonces yo en 4 años no puedo terminar la labor que yo tenía pendiente. Ajá. ¿Y para qué entonces se planifica el desarrollo de un país? ¿Para que se hagan en 4 años? No, es para que cada presidente en su mandato avance los objetivos que se ha trazado la nación en beneficio del pueblo dominicano. Y no es una cosa caprichosa, porque ahora está de moda la visita sorpresa de Danilo Medina. Desde un punto de vista administrativo, eso es sencillamente un dislocamiento del orden administrativo. ¿Por qué? Porque no obedece a un plan. Es una improvisación. ¿Qué tiene de positivo? Bueno, pues que como no había aquí en ninguno de los departamentos de la administración pública, me refiero a los ministerios, un plan coherente que permitiera llegar de forma sistemática, organizada, a todos los sectores productivos de la nación, para sustituir. ¿Ustedes recuerdan aquello de sustitución de importaciones, que fue una política que permitió que se desarrollara la nación dominicana? Bueno, pues eso se olvidó porque Leonel Fernández de tomar posesión en el 96, ya en el 97 nos había encasquetado la economía neoliberal, la globalización neoliberal, la entrega al capital extranjero y todo eso que hemos estado viendo, que se ha estado cumpliendo de un mandato a otro que él ha ejercido, y además del mandato que comenzó con 4 años Danilo Medina y ahora lo ha extendido a 8 años después del fraude electoral que nos encasquetó Roberto Rosario. Porque aquí no se quiere hablar de eso. Tuvimos un fraude electoral. Todo lo demás es pamplina.
eso del sistema electrónico que iba a darnos un resultado el mismo día de las elecciones. No, todo eso se hizo y costó 39 millones de dólares, de los cuales tendrá que dar cuenta también Roberto Rosario, en un tribunal de la República. Fue para confirmar lo que decían las encuestas, que Danilo Medina tenía un 62% de apoyo del pueblo. Ajá. Y quien tiene 62% de apoyo del pueblo, de acuerdo con las encuestas, ¿por qué no se sometió entonces al veredicto del pueblo, al referendo aprobatorio, señor? Lo hubiera ganado de calle. Ah, pero como todo eso es una mentira, entonces se hizo una conspiración contra el referendo aprobatorio. Y por eso el proyecto de ley que exige la Constitución de la República para que la Junta Central Electoral cumpla con el cometido que le impone la propia Constitución, de que cuando se modifica la Constitución en algunos de sus aspectos relevantes, como se hizo con el asunto de la reelección, hay que llamar y consultar al pueblo con un referendo aprobatorio. ¿Por qué no lo hizo la Junta Central Electoral? Ah, bueno, porque no estaba preparada. No, ellos comenzaron a prepararse. ¿Por qué? Porque 1 año y 6 meses antes del momento en que necesitaron convocar al referendo aprobatorio, ellos prepararon el proyecto de ley y se lo depositaron a Reinaldo Pared Pérez, que era presidente del Senado y ahora volvió a ser presidente del Senado, después de decirle al grupo ese que está ahora todavía en la Junta Central Electoral, 4 días antes de las elecciones: si somos reelegidos, los vamos a confirmar a todos ustedes. ¿Se va a olvidar de eso? Reinaldo Pared Pérez debía estar descalificado para estar opinando sobre la cuestión de los miembros de la Junta Central Electoral, porque él hizo un compromiso con los que están ahí, que no lo ha podido llevar a cabo porque se revolteó la oposición. Siquiera hizo algo la oposición, después que se dejó encaquetar el fraude electoral que preparó Roberto Rosario. Bueno, pero Reinaldo Pared Pérez debía responder de alguna manera de dónde está el proyecto de ley que Roberto Rosario le entregó el 13 de diciembre del 2013 y que después el propio Senado de la República, a petición de Rafael Percival Peña, le dio una certificación diciendo que eso nunca había existido en el Senado, de modo que Reinaldo Pared Pérez se metió el proyecto de ley en un bolsillo y ni siquiera lo depositó en el Senado. Ah, pero debería requerírsele. ¿Y cuál es la responsabilidad que tiene Roberto Rosario? Que después de haber preparado el proyecto de ley y haberlo hecho 1 año y 6 meses de antelación, cuando él lo necesitó, que no estaba disponible, él no lo dijo, él debió haberlo denunciado, él debió haber reclamado, debió convocar la prensa y decir: yo quiero que me digan dónde está el proyecto de ley que depositamos en manos del presidente del Senado, a él que explique dónde está. Ah, no, se quedó callado. Y precisamente para premiar esa actitud fue que vino la declaración de Reinaldo Pared Pérez 4 días antes de las elecciones: si salimos reelegidos, los vamos a confirmar a todos ustedes. Eso fue un toma y daca, como fue un toma y daca también el que, si ustedes me apoyan, que fue lo que le dijo Danilo Medina a todos los congresistas, yo voy a apoyar la reelección de cada uno de ustedes. No fue así. Entonces, ahora no se quiere hablar de esas cosas, pero esa es la verdad. Y todo lo demás es un allante, porque, bueno, ya nos repartimos la cosa, y esa oposición, que no es oposición nada, se sentó ahí, no debió estar en el Congreso. Ah, no, pues ya están sentados en el Congreso. Y hablando del 2020, ¿qué es 2020? Ahí está Leonel Fernández preparándose para marcharle otra vez al poder en el 2020. ¿Por qué? Bueno, es un hombre demasiado ambicioso, ha sido presidente 3 veces. ¿Usted sabe lo que es ser presidente 3 veces de este país? Y no está conforme, quiere ser presidente 4 veces. Lo que pasa es que el poder político
es una coraza de protección de los intereses económicos que se contraen desde el poder. Y como él no puede dar cuenta de los bienes y el patrimonio que él sostenta, él lo ostenta puesto que Funglode es su obra. Y yo tengo el testimonio, me reservo el nombre en este momento, de que en la calle Eugenio de Marchena, de donde está Funglode hasta el cruce donde está la coincidencia, o sea, donde desemboca la Capitán Eugenio de Marchena, que hay un parquecito, a la Pedro Enrique Judeña, todo eso es propiedad de Funglode o de Leonel Fernández. ¿Por qué? Porque le hicieron una oferta de compra al edificio que está en la esquina, que tiene, creo que 3 plantas, 4 plantas. Y yo sé de eso porque ese edificio es de la familia Espaillat, de mi primo César Espaillat y su familia. Entonces, aquí hay muchas cosas que se quieren ocultar, pero se ocultan desde el poder. Lo mismo que hizo Lula en Brasil, que le costó entonces la remoción del poder a la pobre Dilma Rousseff, que era la única inocente de la corrupción del Brasil. El que hizo toda la corrupción del Brasil, y cuando él dijo respecto a Dilma, ella es inocente, él sabía lo que estaba diciendo. Ese Lula da Silva, Luis Lula da Silva, Luis Ignacio, miembro del Diálogo Interamericano igual que Leonel. Y por eso la corrupción del Brasil y la de República Dominicana parecen calcadas, porque están hechas por 2 miembros del Diálogo Interamericano. Y vayan a averiguar en Chile qué está pasando con Michelle Bachelet, que está siendo investigada por corrupción, miembro del Diálogo Interamericano también. Es que usan la corrupción como instrumento para alcanzar y retener el poder. Porque desgraciadamente hay gente que se corrompe y admite la repartidera. Y por eso, nada menos que Temístocles Montá dijo que el PLD, la corrupción había hecho metástasis. Para los que no están familiarizados con el término, metástasis es un término médico que se utiliza cuando el cáncer se riega por todo el cuerpo y lo cubre todo. Entonces se dice que el cáncer ha hecho metástasis. Bueno, ese fue el término que usó Temístocles Montá para describir la situación del partido, del cual él es ministro. No sé cuántos años, creo que tiene 14 años siendo ministro. Y el otro día le sacaron cuenta de toda la familia que la ha encasquetado en la administración pública, porque en eso sí son hábiles y bueno, vamos a decir, generosos, el PLD para mantener el poder, darle facilidades a sus cuadros. Y si no, sería interesante hacerle una comunicación al Instituto de la Vivienda para que explique quiénes compraron los apartamentos que se construyeron allá en la avenida Luperón, construidos por el Instituto Nacional de la Vivienda, que está institucionalmente llamado a construir viviendas de interés social. Y esos apartamentos luego son viviendas de interés social. Y además estaban subsidiados por el Banco de Reserva con 1 millón a fondos perdidos, de lo cual tendrá que explicar también el Banco de Reserva. ¿Por qué puso dinero del banco para que les resultaran más baratos los apartamentos a quienes los adquirieron? Deberían darle una explicación de quienes adquirieron eso para que ustedes vean si no son los cuadros del propio gobierno. Eso es lo que ha hecho metástasis en este país. Y desde luego se está también cumpliendo con los objetivos de la inversión extranjera, a la cual se le ha dado cabida para
materializar el hub del Caribe. Y quiero entrar ahí rápidamente, darle la dimensión de por qué Donald Trump enfrenta a China. No solamente porque muchos de los empleos, o sea, de las industrias que estaban en Estados Unidos, que se han ido a China a buscar mano de obra barata en China, es una de las instalaciones a donde se ha ido el parque industrial de Estados Unidos, como se fue a México y a Canadá y a todas partes también. Todas las zonas francas que hay en Latinoamérica no es más que la inversión extranjera apoderándose de nuestras economías y desplazando a la empresa nacional, que queda desprotegida. Por eso, cuando yo describía la guerra civil de Estados Unidos, la guerra de secesión, le decía, apréndase estos nombres para que vean la coincidencia con lo que estamos viviendo ahora. El norte era proteccionista, o sea, necesitaba protección frente a Europa para poderse desarrollar. La misma situación que tenemos ahora las naciones en desarrollo, necesitamos protección. Nos quieren quitar la protección. No podemos poner aranceles. Nos quieren desmontar los aranceles. En este momento, lo que se firmó ahí en Centroamérica, el CAFTA-RD, es un proceso de desmonte del arancel de la República Dominicana para desproteger la empresa nacional y que entonces entre en saco acá a hacer lo suyo la empresa extranjera y el producto extranjero. Pero todo eso es lo que hemos venido haciendo, porque eso es lo que nos ha estado haciendo Leonel Fernández. El sur de Estados Unidos era libre comercio, lo que ahora se nos predica. Bueno, pues el norte proteccionista le ganó la guerra al sur de libre comercio. Pero ahora ya la gran potencia del norte, desgobernada por una plutocracia, que Donald Trump es la criada respondona que le ha salido a esa plutocracia de banqueros judíos, de los Rothschild y los Rockefeller y los Lehman Brothers y toda esa gente que armó el lío de Wall Street, se fueron para China, porque ahora quieren hacer de China su plataforma de dominación mundial, desplazando a Estados Unidos. Y quieren hacer de la moneda china, el yuan, la moneda de cambio internacional en lugar del dólar. Entonces, ¿qué es lo que es Donald Trump? Es la respuesta a un designio de convertir a Estados Unidos en una nación del tercer mundo. Y el discurso de Donald Trump es el rescate de la nación, deshaciendo todos esos acuerdos internacionales y todos esos disparates que en perjuicio de nosotros, las naciones en desarrollo, como las de América Latina, hizo la plutocracia que ahora está parqueada en China. ¿Por qué ustedes creen que quieren hacer un canal en Nicaragua? Los chinos. No son los chinos, son los banqueros judíos, que como las grandes embarcaciones para ellos quieren crear una vinculación de doble camino entre la economía china y la de Latinoamérica, o sea, el cono sur. Y como el canal de Panamá era muy estrecho para las grandes embarcaciones que ahora se usan, que tuvieron que ampliar el canal, bueno, planificaron el canal por Nicaragua. Pero el canal de Nicaragua era de los nicaragüenses, no, de los chinos tampoco, de la plutocracia judía que está parqueada en China. Ustedes no vieron cómo el presidente de la refinería dijo, explicando, no hemos comprado un barril de petróleo a Venezuela este año, porque todo el petróleo de Venezuela está comprometido con China. Y averiguan a ver las transacciones que se está haciendo con Brasil y las que se han ido haciendo una por una con todas las naciones del cono sur, o sea, del hemisferio sur, porque eso es lo que ha sido el plan. Pero desde luego, todo eso en perjuicio de Estados Unidos, y por eso está Donald Trump ahí. ¿Nos entendemos? Proteccionismo. Bueno, el proteccionismo nosotros lo necesitamos. ¿Por qué? Porque sencillamente nosotros no podemos destruir el aparato productivo nacional.
Además de que si usted va a planificar lo que su país necesita, lo primero que necesita su país es la comida que se va a comer, para que no se repita lo que hicieron los venezolanos, que tenían la gran riqueza del petróleo y no sembraban nada, pero de repente se les desplomó el precio del petróleo y ahora están pasando hambre. Por eso están los venezolanos aquí, se ha llenado de todo de venezolanos, huyendo de la desgracia de su país. ¿Por qué? Porque usted no puede descuidar lo que es primero. Lo primero va primero, la alimentación del país. Y eso necesita que haya una agricultura organizada, pero no como lo está haciendo Danilo Medina, una visita aquí y otra allá. No, programas sostenidos de un mandato a otro de 4 años, que ningún presidente se quede más de 4 años. Pero si hay un programa para cultivar que tome 10 o 15 años, bueno, pues los presidentes que vayan llegando, que continúen ese plan. Eso es lo que se hace cuando usted sabe lo que está haciendo. Lo demás es pamplina y es el resultado de la improvisación o de que hay otro designio. Ahora, yo no quiero que se me vaya el tiempo sin tocar el tema neurálgico de lo que pasó en la frontera con el capitán que mataron. A mí me llama la atención que después de una crónica muy discreta y ese gran titular del listín de primera plana con el asesinato del capitán, que eso se ha ido sustituyendo por un silencio, sobre todo después que la viuda exigió una explicación de por qué pusieron en libertad a los haitianos que cogieron prisioneros, los que yo reclamé que debieron haber fusilado. ¿Ustedes recuerdan? Bueno, los pusieron en libertad porque el sargento que estaba supuestamente herido por esos haitianos se contradijo tantas veces en sus declaraciones que comenzaron a sospechar de él, y ahora la viuda reclama una investigación profunda, que le digan qué es lo que se está ocultando y quién fue que realmente mató a su esposo, al capitán del ejército. Porque yo le voy a decir una cosa: así como ustedes me vieron de firme en la posición de exigirle a los militares enfrentar a los haitianos en lo que para mí era prácticamente ya el inicio de una guerra, ahora resulta que es peor, porque son supuestamente, o se apunta en la dirección de que fueron sus compañeros los que le hicieron la emboscada para salir del capitán, porque parece que el capitán ponía en peligro sus manejos. Entonces, esa es una situación que es peor que la del enfrentamiento con los haitianos, porque quiere decir que no podemos confiar en las Fuerzas Armadas que tenemos. Y ya les dije, y eso lo recorté, debo tenerlo aquí a mano, una extensa entrevista que se le hizo a los mandos militares dominicanos. Ahí está el ministro de la Defensa, están los 3 jefes de las distintas ramas, en una extensa entrevista que le dio el periódico El Caribe. En esas 2 páginas, donde se habló de todas las dependencias y todas las actividades organizativas que han llevado a cabo, no se menciona una sola vez el incidente de la frontera, ni una sola vez. ¿Y cómo es posible que, cual que sea la circunstancia, cuando se esté haciendo un relato de los retos que confronta esa organización militar en sus 3 armas, el ejército, la marina y la aviación, y le maten a un capitán, que no se menciona ni siquiera, lo estamos investigando? Es como si hubieran matado a un perro.
yo le reclamo al ministro que le dé una explicación al país sobre qué es lo que sucedió con la muerte de ese capitán. Porque cual que sea, ya le repito, si fueron los haitianos es grave, pero si fueron los militares dominicanos es peor. Y hay un muro de silencio porque los periódicos no tocan el tema haitiano para nada. Y ahí está el proyecto de la fusión y está el Hub del Caribe, que es el proyecto de los chinos, contando con la posición estratégica de la isla de Santo Domingo. Les habló Leopoldo Espaillat Nanita. Nos veremos el lunes. Vamos a ver qué pasa en el fin de semana. Hasta luego.